Bienvenidos a Crochet Builder. Hoy vamos a aprender un nuevo motivo. Este hermoso motivo está hecho con un punto nuevo que se llama punto burbuja. Vamos a aprender el nuevo punto y vamos a utilizar dos colores de hilo peruano. Vamos a utilizar hilo peruano 6 cabos color amarillo para la flor y color blanco para el cuadrado. Vamos a necesitar una aguja número 6 o 3,5 milímetros de grosor. También necesitamos una tijera. Empezamos a trabajar. Vamos a iniciar el trabajo con un anillo mágico. De esta manera vamos a levantar una cadena y vamos a trabajar 12 puntos bajos aquí mismo. 2, 3, 4, cuando tenemos los 12 puntos bajos trabajados, tiramos la hebra corta, ¿sí? Y cerramos nuestro anillo mágico, de esta manera. Y a continuación vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto bajo. De esta manera tenemos nuestro primer nivel finalizado. Ahora vamos a levantar nuestro primer punto alto, que son 3 cadenas. Estas 3 cadenas representan nuestro primer punto alto. A continuación vamos a trabajar 3 cadenas más. Luego vamos a trabajar un punto alto en el siguiente punto bajo. De esta manera. Ahora vamos a ir intercalando 3 cadenas y un punto alto, ¿sí? Sucesivamente. Vamos a trabajar 3 cadenas y un punto alto en el siguiente punto, ¿sí? De esta manera vamos a intercalar 3 cadenas y un punto alto en cada uno de los puntos bajos del nivel inferior, y así vamos a completar la vuelta. Llegamos al final de la vuelta y vamos a cerrar con un punto enano. Ahora hacemos otro punto enano para irnos hacia el arco de la cadenita. Ahora vamos a trabajar punto burbuja. Hacemos 2 cadenas, vamos a hacer una lazada y hacemos un punto alto, pero sacando esta hebra hasta aquí nada más. No completamos el punto. Este trabajo vamos a repetir 3 veces más. Hacemos la lazada y pasamos por los 2 primeros puntos. Hacemos la lazada, traemos la hebra, sacamos por los 2 primeros puntos. Hacemos una lazada, traemos la hebra y sacamos por los 2 primeros puntos. Entonces tenemos 5 puntos colgados en la aguja y hacemos la última lazada y atravesamos por los 5 puntos. Ahora hacemos 6 puntos cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y nuevamente vamos a hacer el punto burbuja. Esta vez hacemos una lazada y repetimos el mismo trabajo. Sacamos por los 2 primeros. Una lazada, sacamos por los 2 primeros. Una lazada, sacamos por los 2 primeros. Una lazada, sacamos por los 2 primeros. Y por última vez una lazada y sacamos por los 2 primeros. Ahora tenemos estos 5 puntos altos por la mitad y el punto cadena que teníamos colgado. Entonces tenemos 6 puntos en la aguja. Hacemos una lazada y atravesamos por los 6 puntos. Hacemos 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a repetir este trabajo de hacer punto burbuja y 6 cadenas toda la vuelta y vamos a tener en total 12 puntos burbuja. Llegamos al final de la vuelta, vamos a realizar un punto deslizado aquí en la punta del punto burbuja, hacemos una cadena, cortamos la hebra y así, de esta manera, finalizamos nuestra florcita del nivel 3. Empezamos con el segundo color.
Podemos empezar en cualquiera de los arcos. Vamos a empezar con una de las esquinas. Traemos la hebra hacia arriba y vamos a hacer este trabajo. Vamos a trabajar 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y a continuación vamos a realizar 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a realizar 2 cadenas y vamos a trabajar aquí en el siguiente arco un punto bajo. A continuación hacemos 7 puntos cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a trabajar un punto bajo en el siguiente arco y hacemos 2 cadenas. A continuación vamos a hacer una nueva esquina. Ahora va a ser una esquina completa. Hacemos 5 puntos altos. 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a hacer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas y nuevamente vamos a hacer aquí en el mismo arco 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Esto es nuestra esquina. La esquina siempre está compuesto por 5 puntos altos, 5 cadenas y 5 puntos altos. Ahora vamos a trabajar 2 cadenas y trabajar aquí en el siguiente arco un punto bajo. Nuevamente vamos a trabajar 7 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y vamos a trabajar un punto bajo aquí. Hacemos 2 cadenas y vamos a empezar con la esquina, ¿sí? Hacemos 5 puntos altos, 5 cadenas y 5 puntos altos siempre en el mismo arco, ¿sí? De esta manera vamos a continuar trabajando, ¿sí? De esta manera vamos a trabajar la esquina y luego 7 cadenas y la esquina y vamos a completar la vuelta. Llegamos al final de la esquina, hicimos las 5 cadenas y ahora vamos a unir con un punto enano aquí en la tercera cadena del primer punto alto. De esta manera terminamos nuestra primera vuelta del segundo color. A continuación vamos a trabajar puntos altos, un punto alto en cada uno de los puntos altos de acá, ¿sí? Entonces hacemos 3 cadenas y a continuación trabajamos un punto alto en el siguiente punto alto, otro punto alto y así vamos a completar los 5 puntos altos de esta esquina. Una vez que terminamos los 5 puntos altos, vamos a realizar 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora vamos a trabajar un punto bajo aquí en el centro del arco de 7 cadenas. Hacemos nuevamente 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a trabajar a continuación los 5 puntos altos que nos corresponde a estos puntos altos. Hacemos inmediatamente que terminamos las 5 cadenas, hacemos punto alto en cada uno de los puntos altos de la esquina del nivel inferior. De esta manera. 2, 3, 4 y 5. Ahora nuevamente llegamos a la esquina. Aquí vamos a trabajar de esta manera. Hacemos 3 puntos altos en el arquito, 2 y 3
y vamos a trabajar 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y nuevamente vamos a trabajar 3 puntos altos en el mismo arco. 1, 2 y 3. Ahora, a continuación, vamos a trabajar los 5 puntos altos en cada uno de los puntos altos trabajados en el nivel inferior. Entonces, van 2, 3, 4 y 5. Luego hacemos 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Vamos a trabajar aquí en el arco de 7 cadenas. Vamos a trabajar un punto bajo y nuevamente vamos a trabajar 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a repetir el trabajo que hicimos en esta esquina. Vamos a trabajar 5 puntos altos y nuevamente aquí en esta esquina vamos a trabajar 3 puntos altos, 5 cadenas y 3 puntos altos. Y nuevamente 5 puntos altos, ¿sí? Así de este mismo método vamos a completar toda la vuelta. Terminamos el trabajo de esta esquina. Vamos a finalizar con un punto enano en la tercera cadena del primer punto alto. Cortamos la hebra de esta manera y finalizamos este motivo, ¿sí? Finalizamos de esta manera el trabajo de hoy. Tengo aquí el ejemplo de un individual con 6 motivos con diferentes colores. De esta manera se puede armar mantas, funda de almohada y distintos proyectos más. Espero que el trabajo les haya gustado, que les sea útil. No se olviden de suscribir. La próxima clase volvemos con una idea nueva. Muchísimas gracias.